María Serrano doblaba cuidadosamente las camisas de su marido en la bolsa de viaje cuando sus dedos tropezaron con una tarjeta arrugada en el bolsillo lateral. Ignacio Sánchez, jefe de departamento, leyó y enseguida recordó la conversación de ayer con el mejor amigo de Andrés. María, había dicho entonces Ignacio, sentándose en el borde del sofá de su sala, no quiero meterme en vuestros asuntos, pero como amigo debo advertirte. Andrés se ha estado comportando extraño estos últimos meses. María, de 32 años, trabajaba como diseñadora de interiores en un estudio pequeño pero prestigioso. Tenía rasgos delicados, cabello castaño hasta los hombros y la costumbre de morderse el labio inferior cuando se ponía nerviosa. Exactamente lo que estaba haciendo ahora, recordando las palabras de Ignacio. ¿Qué quieres decir? Había preguntado entonces, dejando la taza de té sobre la mesa de centro. Llamadas secretas que interrumpe cuando entras en la habitación. Reuniones de trabajo repentinas por las noches. Retraso sin explicación. Ignacio se pasó la mano por el cabello canoso. Mi hermana tampoco notaba esos detalles hasta que fue demasiado tarde. Andrés Serrano, director de TI de 35 años de una gran empresa logística, era un hombre que siempre decía la verdad. Al menos, eso había creído María durante los 3 años de su matrimonio. Alto, atlético, con cabello oscuro y penetrantes ojos grises, había conquistado su corazón desde su primera cita con su sinceridad y confiabilidad. Andrés no es así, había objetado entonces María. Él nunca me mentiría. Espero que tengas razón, suspiró Ignacio y sacó del bolsillo un pequeño dispositivo del tamaño de una moneda. Pero si quieres estar segura. Es una grabadora con transmisor. Discreta, funciona una semana con la batería. La pones en su bolsa y sabrás la verdad. María había negado entonces con determinación, no voy a espiar a mi propio marido. Como quieras, Ignacio dejó el dispositivo sobre la mesa. Pero es mejor una verdad amarga que una mentira dulce. Vamos, por si acaso te instalo la aplicación en el teléfono. Ahora, preparando a Andrés para su viaje de negocios a Valencia, María repasaba una y otra vez en su mente las extrañezas de los últimos meses. Efectivamente, su marido se había vuelto más reservado. Conversaciones telefónicas que mantenía saliendo al balcón. Urgencias repentinas en el trabajo por las que llegaba a casa mucho después de medianoche. Y este viaje de negocios. Normalmente Andrés la llevaba con él en los viajes de trabajo si duraban más de 3 días. Esta vez había dicho que estaría demasiado ocupado con reuniones. ¿Está lista mi esposa favorita para dejarme ir una semana entera? Preguntó Andrés, entrando en el dormitorio. Ya estaba vestido con vaqueros y camisa blanca, el cabello aún húmedo de la ducha. María levantó los ojos hacia él y sintió como el corazón se le encogía de amor. Este hombre había sido todo para ella los últimos 3 años. Se conocieron en una fiesta corporativa de amigos, se casaron después de un año de romance vertiginoso y parecían la pareja perfecta a todos los que los rodeaban. Te voy a extrañar, admitió, apretándose contra su pecho. ¿Prometes llamar cada día? Te lo prometo. Andrés la besó tiernamente en la coronilla. Volveré en una semana y nos iremos a algún lugar juntos. El fin de semana. María quería creer que todo estaba bien. Quería olvidar las sospechas de Ignacio y confiar en su marido, como siempre. Pero algo en su comportamiento esta mañana le pareció poco natural. Demasiada ternura forzada, como si sintiera culpa por algo. Andrés, comenzó a decir, pero él ya estaba mirando el reloj. Perdona, cariño, el taxi ya está esperando. No quiero llegar tarde al vuelo. La besó rápidamente en los labios, tomó la bolsa y se dirigió hacia la salida. En la puerta se volvió. Te amo muchísimo, María. Recuérdalo. Y ahí estaba María parada en el apartamento vacío, escuchando los pasos que se desvanecían en la escalera. Su mirada cayó sobre la mesa de centro, donde aún yacía el pequeño dispositivo.
Ignacio se había olvidado de llevárselo o lo había dejado a propósito. Tomó la grabadora en sus manos. Tan pequeña, casi sin peso. Si la hubiera puesto en la bolsa de Andrés anoche, ahora podría conocer la verdad. Pero ahora era demasiado tarde. ¿O no? María recordó que Andrés siempre se olvidaba algo antes de los viajes de negocios. El cargador del teléfono, las llaves de la oficina, documentos. Y la llamaba pidiendo que le llevara lo olvidado al aeropuerto. El vuelo a Valencia era solo a las 4 de la tarde. Ahora eran las 10:30 de la mañana. Tomó el teléfono y marcó el número de su marido. ¿María? ¿Ha pasado algo? Se preocupó inmediatamente Andrés. Todo está bien, solo quería asegurarme de que no hayas olvidado nada. ¿Llevaste los documentos? ¿El cargador? Pausa. Luego. Mierda, me olvidé el cargador. Y el contrato con los socios valencianos también se quedó en el escritorio de la oficina. ¿Te lo llevo al aeropuerto? Propuso María lo más naturalmente posible. Sería genial. Estaré en la terminal en la zona de facturación. Gracias, cariño, me salvas. Después de terminar la conversación, María se quedó un minuto más con el teléfono en las manos. Luego se dirigió resueltamente a la oficina de su marido, tomó del escritorio los documentos necesarios y el cargador. La grabadora estaba en su bolsillo. Media hora después iba en taxi al aeropuerto, atormentada por las dudas. Por un lado, estaba traicionando la confianza de su marido. Por otro, ¿qué tal si Ignacio tenía razón y Andrés realmente estaba ocultando algo importante? En el aeropuerto encontró fácilmente a su marido en el mostrador de facturación. Se veía agitado y un poco nervioso. Gracias por venir, dijo, recibiendo los documentos. No sé qué haría sin ti. Siempre dispuesta a ayudar, sonrió María. Mientras Andrés guardaba los papeles en el bolsillo interior de la chaqueta, ella discretamente metió la grabadora en el bolsillo lateral de su bolsa de viaje. El corazón le latía tan rápido de la emoción que le parecía que su marido obligatoriamente lo escucharía. Bueno, tengo que irme, Andrés la abrazó. Nos vemos en una semana. Nos vemos, repitió María, sintiendo cómo se acercaban las lágrimas. Lo siguió con la mirada hasta la zona de control de seguridad, y luego se quedó mucho tiempo sentada en la cafetería del aeropuerto, tratando de entender si había hecho lo correcto. La tarde de ese mismo día María la pasó tratando de distraerse con el trabajo. Tenía un proyecto de casa de campo para una familia joven, un interior luminoso y espacioso con ventanas panorámicas y materiales naturales. Normalmente ese tipo de trabajo la entusiasmaba, pero hoy los pensamientos constantemente volvían a su marido. A las 9 de la noche llamó a Andrés. ¿Cómo fue el vuelo?, preguntó María, esforzándose por que su voz sonara normal. Normal, solo que retrasaron el vuelo 1 hora. Ahora estoy en el hotel. Mañana desde temprano tengo reuniones, así que seguramente estaré disponible solo por la noche. Entiendo. ¿Y cómo está el hotel? Normal. La habitación es pequeña pero limpia. En el auricular se oyeron algunos sonidos, como si Andrés estuviera cambiando de canal. Escucha, cariño, estoy cansado del viaje. ¿Hablamos mañana con más detalle? Por supuesto. Buenas noches. Y tú también buenas noches. Te amo. Después de la conversación, María no pudo dormirse durante mucho tiempo. Andrés hablaba como siempre, ninguna nota sospechosa en su voz. Tal vez Ignacio realmente se equivocaba y ella había cedido a sus persuasiones sin razón. El día siguiente transcurrió en el régimen habitual. María trabajó en el proyecto, se reunió con proveedores de muebles, almorzó con una amiga. Olivia Martínez era 5 años mayor que María, casada desde hacía 10 años, tenía 2 hijos y siempre estaba dispuesta a dar consejos sobre cuestiones familiares. «Te ves tensa», notó Olivia cuando estaban sentadas en la cafetería cerca de la oficina de María.
¿Problemas? Andrés está de viaje de negocios, respondió María evasivamente. Lo extraño. Solo el segundo día y ya no encuentras tu lugar. Se rió la amiga. Recuerdo cuando mi Diego se fue por primera vez en un viaje largo, yo también me preocupaba. Pensaba que allí conocería alguna belleza y ya no volvería. ¿Y qué pasó después? Pues nada. Volvió con regalos y un montón de fotos de reuniones de trabajo. Resultó que todos mis miedos eran tonterías. Olivia tomó la mano de María en la suya. Si con Andrés todo está bien, no vale la pena inventar problemas de la nada. María asintió, pero por dentro aún la atormentaban las dudas. Por la noche Andrés volvió a llamar exactamente a las 9. ¿Cómo estás, mi amor? Preguntó con voz cansada. ¿Todo bien? Estuve trabajando en el proyecto de los Sánchez. ¿Y tú cómo van las reuniones? Productivo. Mañana otra presentación más, después espero que sea más fácil. María escuchaba atentamente los sonidos de fondo. En la distancia se oía un ruido suave que no podía identificar. Andrés, ¿qué son esos sonidos? ¿Qué sonidos? Él pareció tensarse. Bueno, como si fuera, no sé, música. Ah, eso. El televisor en la habitación. Estoy viendo las noticias. El sonido se cortó bruscamente. Lo apagué. Mejor cuéntame cómo pasaste el día. Hablaron unos 10 minutos más, y María se convencía a sí misma de que todo era normal. Pero algo en el comportamiento de su marido la inquietaba. Esa brusquedad con la que habló del televisor. Como si estuviera inventando una explicación sobre la marcha. El tercer día del viaje de negocios era viernes. María estuvo ocupada todo el día, por la mañana una reunión sobre un nuevo proyecto, durante el día encuentro con clientes, por la noche planeaba ver una película y acostarse temprano. Pero alrededor de las 8 de la noche, la curiosidad pudo más. Sacó el teléfono y abrió la aplicación que Ignacio había instalado para conectarse con la grabadora. Miró durante mucho tiempo la pantalla, sin decidirse a presionar el botón de conexión. Era un dilema. Si daba este paso, ya no habría vuelta atrás. María presionó la pantalla. Unos segundos la aplicación se configuró y luego del altavoz del teléfono salieron sonidos. Primero ininteligibles, ruido, movimiento, voces en la distancia. Luego escuchó la voz de Andrés. Máximo, cuidado con el helado, vas a manchar la camisa. María se quedó inmóvil. ¿Máximo? ¿Quién era Máximo? Está bien, papá, respondió una voz infantil. ¿Papá? ¿Andrés tiene un hijo? María sintió cómo la habitación comenzaba a girar lentamente a su alrededor. En 3 años de matrimonio, su marido nunca había mencionado niños. Más aún, cuando ella hablaba de que le gustaría ser madre, él siempre cambiaba de tema, diciendo que aún no estaban preparados. Máximo, ven aquí, te voy a enseñar los delfines, se oyó una voz femenina. Y entonces María comprendió de quién era esa voz. No podía equivocarse. Ese timbre melodioso, ligeramente ronco, lo recordaba muy bien, aunque lo había escuchado solo unas pocas veces hace 4 años. Era Soledad, la primera esposa de Andrés. María se dejó caer en el sofá sin soltar el teléfono de las manos. Soledad. Estaba segura al 100%. La misma voz, la misma manera de hablar, con un ligero deje, como cantando las palabras. Cuando María apenas comenzó a salir con Andrés, él le había contado sobre su primer matrimonio. Soledad había sido su compañera de clase, se casaron jóvenes y vivieron juntos 5 años, pero la relación gradualmente se deterioró. Se divorciaron civilizadamente, sin escándalos ni división de propiedades. Después del divorcio, Soledad se fue con su madre a Alemania y no volvió a ponerse en contacto. Él nunca había hablado de hijos en el primer matrimonio. ¿Entonces había mentido? ¿Habían tenido un hijo?
¿Y Soledad no se había ido a Alemania sino que vivía en algún lugar cerca? María volvió a escuchar los sonidos de la aplicación. Ahora oía el ruido de las olas, gritos de gaviotas, risas de niños. Era una playa. ¿Pero qué playa en Valencia a mediados de otoño? Mamá, ¿cuándo va a venir papá a nadar? Preguntó la voz infantil. Pronto, cariño. Papá solo se está cambiando en la caseta. Papá. Mamá. Familia. Una familia completa de cuya existencia María no tenía ni idea. Le temblaron las manos cuando marcó el número de Ignacio. ¿Ignacio? Soy María. ¿Puedes hablar ahora? ¿No te interrumpo del trabajo? Por supuesto. ¿Qué ha pasado? En la voz del amigo de su marido apareció inmediatamente preocupación. Usé tu dispositivo. Y, la voz de María temblaba. Ignacio, Andrés no está en Valencia. Está en alguna playa. Con un niño. Y con una mujer. Pausa. ¿Con qué mujer? Con Soledad. Su primera esposa, reconocí su voz. Tienen un hijo. María, ¿estás segura? Absolutamente. Recuerdo su voz. María se levantó y comenzó a caminar por la habitación. Ignacio, ¿qué debo hacer? Ante todo, calmarte. Tal vez hay una explicación lógica. ¿Qué explicación puede haber para que mi marido me haya mentido sobre el viaje de negocios y ahora esté de vacaciones con su ex esposa y un niño? No lo sé, pero no saquemos conclusiones precipitadas. Sigue escuchando. Tal vez sepas más. María volvió al teléfono. Ahora se oían sonidos de cafetería, tintineo de vajilla, conversaciones amortiguadas, música. ¿Puedo tomar otro pastelito? Pedía la voz infantil. No, Máximo, ya es tarde. Ahora papá paga y vamos a cenar en la habitación, dijo Soledad. ¿Y papá va a cenar con nosotros? Papá va a cenar en su habitación. Habíamos quedado así. ¿Su habitación? ¿Entonces viven separados? ¿Pero por qué papá no puede vivir con nosotros? ¿En nuestra habitación? No se calmaba el niño. Porque, es complicado, hijito. Los adultos a veces viven separados, pero eso no significa que papá no te ame. ¿Y papá ama más a la tía María que a mí? A María se le cortó la respiración. Tía María. El niño conocía su existencia. No, Máximo, dijo suavemente Soledad. Papá te ama más que a nadie en el mundo. Y la tía María, ella simplemente vive con papá ahora. ¿Y cuándo papá va a vivir con nosotros? No lo sé, querido. No lo sé. En la voz de Soledad sonaba una tristeza que hizo que el corazón de María se encogiera. Pasara lo que pasara, esta mujer estaba sufriendo. Y el niño también sufría, sin entender por qué la familia estaba dividida. María apagó la aplicación. Necesitaba tiempo para pensarlo todo. Andrés llamaba cada noche a las 9. Aún quedaba media hora. Se sentó junto a la ventana y trató de ordenar todos los hechos. Andrés había mentido sobre el viaje de negocios. Estaba en un balneario, por los sonidos, en el mar, con su ex esposa y su hijo, de cuya existencia ella no sabía. El niño lo llamaba papá, y a ella la tía María. Vivían en habitaciones separadas. ¿Qué significaba esto? ¿Que Andrés llevaba una doble vida? ¿Que tenía una familia que ocultaba? ¿O había alguna otra explicación? Exactamente a las 9 sonó el teléfono. Hola, cariño, la voz de Andrés sonaba como siempre. ¿Cómo estás? Bien, mintió María. ¿Y tú cómo van las reuniones? Productivo. Creo que mañana terminaremos las negociaciones principales. Andrés, ¿qué tiempo hace en Valencia? Pausa. Corta, pero notable. Fresco. Lluvia desde la mañana. Otoño, en general.
Mentira. Por los sonidos de la aplicación era evidente que allí había sol y calor. ¿Y qué estás haciendo ahora? Estoy sentado en la habitación, trabajando con documentos. Mañana tengo una presentación importante. Otra mentira. Por el horario, ahora debería ser la hora de cenar. Entiendo. Andrés. Sí. Nada. Solo te extraño. Y yo te extraño, cariño. Quedan 4 días. Después de la conversación, María se quedó mucho tiempo sentada en la oscuridad. El marido al que amaba y en quien había confiado durante 3 años le mentía directamente a la cara. Además, mentía fácilmente, sin tartamudeos, como si estuviera acostumbrado desde hace tiempo. ¿Qué más ocultaba? Y lo principal, ¿por qué? El sábado comenzó para María despertándose a las 5 de la mañana sin poder volver a dormirse. Los pensamientos daban vueltas en su cabeza, no dándole paz. Se levantó, hizo café y se sentó ante la computadora, tratando de trabajar, pero la concentración era nula. A las 10 de la mañana volvió a encender la aplicación de escucha. Los primeros minutos solo se oían sonidos de fondo, ruido del mar, voces de vacacionistas. Luego se oyó la voz infantil familiar. Papá, mira qué castillo de arena construí. Hermoso castillo, hijito, respondió Andrés. En su voz se oía ternura genuina. Eres muy bueno. ¿Podemos mamá y yo vivir en un castillo así? Este es un castillo de juguete, Máximo. En los castillos reales ya nadie vive ahora. ¿Y podemos vivir juntos en nuestra casa? ¿Como antes? Pausa. Larga, incómoda pausa. Ya hablamos de esto, hijito. Papá ahora vive separado. ¿Pero por qué? Tú no estás enojado con mamá, ¿verdad? No, no estoy enojado con mamá. Solo, a veces los adultos deciden así. Eso no significa que te ame menos. ¿Y a la tía María la amas? María se tensó, esperando la respuesta. A la tía María también la amo. Pero de manera diferente. ¿Y a nosotros nos amas cómo? A ustedes los amo como a las personas más queridas del mundo. María sintió cómo se le llenaron los ojos de lágrimas. En la voz de Andrés sonaba tal dolor que su corazón se encogió. Pasara lo que pasara, él no sufría menos que ella. Los sonidos cambiaron, evidentemente se trasladaron a otro lugar. Ahora se oía música, ruido de cafetería. Máximo, ve a lavarte las manos, dijo Soledad. Vamos a almorzar. Sonido de pasos, y luego las voces se hicieron más bajas, el niño se alejó. Andrés, comenzó a hablar Soledad, y en su voz apareció alguna entonación especial. ¿Podemos hablar? ¿De qué? De nosotros. De nuestra familia. Soledad, ya lo discutimos todo. Estoy aquí solo por Máximo. Pero mira qué feliz está cuando estamos todos juntos. Él pide tan poco, simplemente tener una familia completa. Él tiene familia. Me tiene a mí, te tiene a ti. No es lo mismo, y lo sabes. Andrés, he cambiado. No soy la que era antes. Podemos intentarlo de nuevo. Soledad. Sé que aún sientes algo por mí. Veo cómo me miras cuando crees que no me doy cuenta. Lo que siento por ti es cariño. Eres la madre de mi hijo. Pero el amor se acabó, Soledad. ¿Se acabó? ¿O simplemente te has convencido de eso? Estoy casado con María. La amo. ¿Más de lo que me amaste alguna vez? Pausa. María contuvo la respiración. De manera diferente, dijo suavemente Andrés. Tú y yo éramos niños cuando nos casamos. No sabíamos qué era el amor verdadero. ¿Y ahora lo sabes? Sí. Lo sé. María sintió simultáneamente alivio y dolor. Andrés la amaba. Pero tenía otra familia,
otra vida de la que ella no sabía nada. ¿Puede ella darte hijos? Preguntó Soledad. Eso no es asunto tuyo. Andrés, ya tienes 35 años. ¿Cuánto más vas a esperar? Y Máximo necesita un padre cerca. Constantemente, no solo los fines de semana y en vacaciones. Máximo sabe que lo amo. Saber y sentir son cosas diferentes. Me pregunta cada día cuándo vas a volver a casa. Soledad, para. No vamos a estar juntos. Nunca. Nunca digas nunca, en la voz de Soledad se oía dolor. Las personas cambian. Las circunstancias cambian. Pasos, evidentemente regresó el niño. ¿Por qué llora mamá? Preguntó Máximo. Mamá no llora, cariño, dijo rápidamente Soledad. Solo se me metió algo en el ojo. Papá, ¿mañana vamos al delfinario? Por supuesto, hijito. Seguro que vamos. María apagó la aplicación. Le temblaban las manos. El cuadro se hacía más claro, pero no por eso más fácil. Andrés tenía un hijo de su primer matrimonio. Un niño de 8 años que no entendía por qué sus padres vivían separados. Había una ex esposa que quería la reunificación de la familia. Y estaba ella, María, que vivía en la ignorancia desde hacía 3 años. ¿Por qué Andrés le había ocultado la existencia de su hijo? ¿Por qué había mentido diciendo que con Soledad no habían tenido hijos? Y lo principal, ¿qué sentía realmente? ¿La amaba a ella, María, o eso también era mentira? Tomó el teléfono y marcó el número de Olivia. Olivia, ¿puedo ir a verte? Necesito hablar. Por supuesto, ven. Diego se fue con los niños al zoo, estaremos solas. Media hora después María estaba sentada en la cocina de su amiga con una taza de té en las manos y le contaba todo lo que había descubierto en los últimos días. Dios mío, María, fue todo lo que pudo decir Olivia. No sé qué aconsejarte. ¿Qué harías tú en mi lugar? Sinceramente, no lo sé. Por un lado, te mintió, y eso es serio. Por otro lado, tiene un hijo. Tal vez tenía miedo de perderte. Pero ¿por qué no lo dijo desde el principio? ¿Cuándo apenas nos conocimos? Tal vez no quería complicar la relación. Muchas mujeres no están preparadas para que el hombre tenga hijos de relaciones anteriores. Yo habría estado preparada, dijo María con amargura. Amo a los niños. Hablábamos con él de que queríamos tener los nuestros. Entonces, ¿por qué cayó? No lo sé. Y eso es lo que más me mata. Olivia sirvió más té y abrazó en silencio a su amiga por los hombros. ¿Qué planeas hacer? Seguir escuchando. Quiero entender toda la verdad antes de tomar decisiones. Por la noche Andrés llamó como de costumbre. ¿Cómo estás, mi amor? Preguntó, y a María le pareció que en su voz sonaba cansancio. Normal. Estuve en casa de Olivia, charlando. ¿Y tú cómo? ¿Las negociaciones van bien? Sí, todo bien. Mañana, probablemente, sea el último día de reuniones intensivas. Bien. ¿Y mejoró el tiempo? Un poco. Paró de llover. Mentira. Otra vez mentira. María sintió como todo se encogía por dentro del dolor. Andrés, te amo, dijo de repente. Y yo te amo, María. Muchísimo. ¿En serio? Por supuesto, en serio. ¿Qué pregunta tan extraña? Solo te extraño. Y me preocupo un poco. ¿Por qué te preocupas? Por nosotros. Por nuestro futuro. María, con nosotros todo va a estar bien. Te lo prometo. Pero ¿cómo puede prometerlo si construye las promesas sobre mentiras? Después de la conversación, María se acostó, pero no llegaba el sueño. Se revolcaba hasta la mañana y en su cabeza daban vueltas las mismas preguntas.
El domingo fue soleado y cálido para mediados de otoño. María decidió ir a ver a sus padres al campo, pero incluso el cambio de ambiente no la ayudó a distraerse de los pensamientos obsesivos. «Te ves triste, hija», notó su madre, Isabel, poniendo la mesa en su acogedora cocina. «Mucho trabajo», se excusó María. «¿Y dónde está Andrés?» «Siempre viene contigo los domingos». «De viaje de negocios». «Entiendo». La madre miró atentamente a su hija. «María, ¿con ustedes todo está bien?» «Sí, mamá, todo bien», pero la madre no le creyó. Por la noche, cuando el padre se fue al garaje a arreglar el coche, se sentó junto a su hija en la terraza. «Cuenta, ¿qué ha pasado?» «No ha pasado nada. María, veo que te preocupas». ¿Problemas en el matrimonio?» María guardó silencio mucho tiempo, y luego de repente se echó a llorar. Isabel abrazó a su hija y en silencio le acarició la cabeza hasta que se secaron las lágrimas. «Mamá, ¿y si te enteraras de que papá te oculta algo importante, qué harías?» «Dependería de que fuera exactamente. Por ejemplo, que tiene un hijo del que no sabías». La madre se quedó pensativa. «Sería doloroso. Pero trataría de entender por qué lo ocultaba. Tal vez tenía sus razones». ¿Qué razones pueden justificar tal mentira? El miedo a perderte, por ejemplo. O el deseo de protegerte del dolor. Pero la mentira causa aún más dolor. Sí, lo causa. Pero no todas las personas lo entienden inmediatamente. Por la noche, de vuelta en casa, María volvió a encender la aplicación. Era tarde, alrededor de las 11 de la noche. Los primeros minutos solo escuchó silencio, y luego se oyó un golpe suave en la puerta. «¿Quién es?», preguntó Andrés. «Soy yo», respondió Soledad. Máximo se durmió. «¿Puedo entrar?» «Por supuesto». Sonido de la puerta abriéndose, pasos. «¿Quieres té?», propuso Andrés. «No, gracias. Solo quería hablar». María se tensó. En la voz de Soledad sonaba alguna entonación especial. ¿De qué? De nosotros. De lo que está pasando entre nosotros. Soledad, ya lo discutimos todo. No, no todo. Andrés, mírame. Pausa. ¿Recuerdas cómo éramos? ¿Recuerdas nuestro primer viaje aquí, a San Sebastián? Éramos muy jóvenes, acabábamos de casarnos. Lo recuerdo. Decías entonces que me amarías para siempre. Soledad. ¿Y recuerdas cómo supimos que tendríamos a Máximo? Estabas tan feliz. Me hiciste girar en tus brazos directamente en el pasillo del hospital. Lo recuerdo. La voz de Andrés se hizo más baja. Pero eso fue hace mucho tiempo. No tanto. Simplemente. Nos perdimos entonces. Pero ahora podemos encontrarnos de nuevo. Soledad, estoy casado. Con una mujer que ni siquiera sabe de la existencia de tu hijo. En la voz de Soledad apareció dureza. ¿Qué clase de matrimonio es ese si está construido sobre mentiras? No hables así. ¿Y cómo más? Ocultas de ella lo más importante de tu vida, que tienes un hijo. No quería herirla. Andrés, escúchame. La voz de Soledad se hizo más suave, casi hipnótica. Podemos ser felices. Podemos darle a Máximo una familia completa. Y a ti no tendrás que mentir más ni desgarrarte entre dos vidas. No tengo dos vidas. Las tienes. Y lo sabes. Cuando estás con nosotros, eres feliz. Lo veo en tus ojos. Y cuando vuelves con ella, te vuelves diferente. Eso no es verdad. Es verdad, Andrés. Y tú lo sientes. Sonido de pasos. Alguien se acercó. Soledad, ¿qué estás haciendo? Lo que debería haber hecho hace mucho tiempo. Aléjate. Andrés, sé que aún me amas. Lo siento. Soledad, para. Bésame. Una vez. Y si no sientes nada, nunca más te propondré nada. No. Por favor. Dije que no. La voz de Andrés se volvió áspera. Soledad, amo a María. ¿Entiendes? La amo a ella, no a ti. María oyó un sollozo. Pero fuimos felices. Lo fuimos. Tiempo pasado. Ahora soy feliz con María.
¿Y qué hay de Máximo? Máximo es mi sangre, mi carne. Lo amaré toda la vida y haré todo para que sea feliz. Pero eso no significa que deba sacrificar mi felicidad. ¿Entonces para ti somos un sacrificio? No tergiverses mis palabras. Tú eres una parte importante de mi pasado. María es mi presente y futuro. Pausa larga. Está bien, dijo suavemente Soledad. Entendí. Soledad. No, todo está bien. Solo. Dame tiempo para acostumbrarme a esta idea. Podemos ser amigos. Por Máximo. Sí. Por Máximo. Sonido de pasos, puerta cerrándose. María apagó la aplicación. Le temblaban las manos. Andrés había rechazado la tentación. Había dicho que la amaba a ella, María. Pero ¿por qué entonces dolía tanto? Tal vez porque ocultaba la verdad. Tal vez porque tenía todo un mundo al que ella no había sido admitida. El lunes en el trabajo pasó como en una niebla. María hacía mecánicamente sus cosas, se reunía con clientes, corregía proyectos, pero los pensamientos constantemente volvían a la conversación escuchada. Andrés había rechazado a Soledad. Eso debería haberla tranquilizado. Pero por alguna razón se sintió peor. Porque ahora sabía, su marido era capaz de mentir. 3 años le había ocultado la existencia de su hijo. 3 años había vivido en un mundo inventado donde no tenían un pasado que pudiera interferir con su felicidad. María, ¿está todo bien con usted? Preguntó el colega Sergio, asomándose a su oficina. Está muy pálida. Todo bien, solo estoy un poco cansada. Tal vez se vaya a casa más temprano. Los Sánchez se pueden posponer para mañana. No, todo normal. Trabajemos. Pero no había concentración. La reunión con los clientes pasó de manera atropellada, y María sintió que no había causado la mejor impresión. Hacia la noche le dolía la cabeza de la tensión. En casa inmediatamente encendió la aplicación. Eran alrededor de las 8 de la noche, y oía sonidos de cena, tintineo de vajilla, conversaciones. «Papá, ¿mañana vamos de excursión?», preguntaba Máximo. «Por supuesto, hijito. Veremos las cascadas. ¿Y mamá viene con nosotros?». «Si quiere». «Quiero», dijo Soledad. «Quiero mucho». En su voz sonaba alguna nota especial, como si no hablara solo de la excursión. «Entonces vamos los tres», dijo Andrés, pero en su voz no había entusiasmo. «Papá, ¿y después de la excursión nos vamos a casa?». «Tú te vas a casa con mamá. Y yo vuelo a otra ciudad». «¿Y cuándo vienes a nuestra casa?». Pausa. «Máximo, ya hablamos de esto. Papá vive separado». «¿Pero por qué?». «Todos los papás viven con sus hijos». «No todos», hijito, intervino Soledad. «A veces los padres viven separados, pero eso no significa que dejen de amar a sus hijos». «¿Y ustedes se pelearon?». «No, no nos peleamos», dijo Andrés. «Solo. A veces pasa así». «¿Y si se reconcilian, van a vivir juntos?». María contuvo la respiración. «No nos peleamos, hijito. Por eso no necesitamos reconciliarnos». «Entonces, ¿por qué no pueden vivir juntos?». «Porque papá se enamoró de otra mujer», dijo suavemente Soledad. «Soledad», dijo bruscamente Andrés. «¿Qué?». «Tiene derecho a saber la verdad». «¿De otra mujer?», repreguntó Máximo. «¿De la tía María?». «Sí, de la tía María». «¿Y ella es buena?». «Supongo que sí». En la voz de Soledad se oía dolor. «¿Y le gustan los niños?». «No lo sé, Máximo». «Papá, ¿a la tía María le gustan los niños?». Pausa. Larga, tortuosa pausa. «Sí, hijito. Le gustan los niños». «¿Y me va a querer?». Otra pausa. «Creo que sí». «¿Y cuándo la voy a conocer?». «Algún día después». «¿Y cuándo es después?». «Máximo, basta de preguntas», dijo cansado Andrés. «Hablaremos de esto en otro momento». María apagó la aplicación. Las lágrimas rodaban por sus mejillas. Este niño quería conocerla. Estaba dispuesto a amarla. Y ella ni siquiera sabía de su existencia. Cuando a las 9 llamó Andrés, María apenas pudo hablar con calma. «Hola, cariño. ¿Cómo estás?». «Bien. ¿Y tú?».
Hoy es el último día de negociaciones. Mañana ya me estaré preparando para volver a casa. Pronto nos veremos, dijo María y sintió como la voz la traicionaba. María, ¿estás llorando? No, solo. Te extraño. Y yo te extraño. Muchísimo. Andrés, ¿quieres hijos? La pregunta salió por sí sola. María inmediatamente se arrepintió. ¿De dónde viene esa pregunta? Solo quiero saber. Por supuesto que quiero. Ya hablamos de eso. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Pronto. Cuando estemos preparados. ¿Y cuándo estaremos preparados? María, ¿qué te pasa? Estás extraña hoy. Nada me pasa. Solo pienso en nuestro futuro. Nuestro futuro será maravilloso. Te lo prometo. Otra promesa construida sobre mentiras. Después de la conversación, María se quedó mucho tiempo sentada en el baño llorando. Su corazón se desgarraba por sentimientos contradictorios. Por un lado, estaba agradecida al destino por haber conocido la verdad. Por otro, esta verdad la mataba. Amaba a Andrés. Pero ¿cómo se puede amar a una persona que te ha mentido en la cara durante 3 años? El martes era el último día del viaje de negocios de Andrés. María estuvo todo el día en estado de tensión nerviosa. Por un lado, quería que su marido volviera a casa, aquí, junto a ella, parecía más real. Por otro lado, temía el encuentro. ¿Cómo iba a mirarlo a los ojos sabiendo lo que había descubierto? Durante el día encendió la aplicación y oyó sonidos de despedida. Máximo, ¿dónde está tu gorra? Preguntaba Soledad. No sé, mamá. Papá, ¿de verdad no puedes quedarte un día más? Pedía el niño. No puedo, hijito. Tengo que trabajar. ¿Y no se puede trabajar desde aquí? No, no se puede. ¿Y cuándo vienes otra vez? En las vacaciones de Año Nuevo. Quedamos con mamá. ¿Eso es mucho tiempo? No tanto. ¿Y vas a llamar? Por supuesto. Cada fin de semana. María escuchaba esta conversación y sentía como el corazón se le encogía de lástima por el niño. Él pedía tan poco, simplemente que su padre estuviera cerca. Y recibía solo encuentros raros y llamadas telefónicas. Andrés, dijo Soledad cuando los sonidos de la voz infantil se alejaron. ¿Podemos hablar por última vez? ¿De qué? De nuestra situación. Quiero proponerte algo. Soledad, ya lo discutimos todo. No, no todo. Escúchame. Sé que no vas a volver conmigo. Lo acepté. Pero está Máximo. ¿Qué quieres decir? Él necesita un padre. Constantemente, no solo en las fiestas. Tal vez valdría la pena contarle la verdad a María. Tal vez entienda y acepte que Máximo viva con ustedes algún tiempo. Pausa larga. ¿Estás dispuesta a darme a tu hijo? Estoy dispuesta a compartirlo. Por su felicidad. Soledad. Hablo en serio, Andrés. Máximo puede vivir a veces con ustedes y conmigo. O de alguna otra manera. Lo principal es que tenga contacto completo con su padre. ¿Y si María no acepta? Entonces viviremos como ahora. Pero vale la pena intentarlo. Necesito pensarlo. Piénsalo. Pero recuerda, el tiempo pasa. Máximo crece. Pronto será adolescente y entonces será tarde para construir una relación con él. María apagó la aplicación. La propuesta de Soledad la sorprendió. Esta mujer estaba dispuesta a compartir a su propio hijo por su bien. Dispuesta a sacrificar sus intereses. ¿Y estaba ella, María, preparada para aceptar en su vida al hijo de su marido? ¿Preparada para convertirse en madrastra? Por la noche Andrés llamó por última vez desde el viaje. Mañana estaré en casa, dijo. El vuelo a las 2 de la tarde, así que a las 5 estaré contigo. Bien. Prepararé tu guiso favorito. María, te he extrañado terriblemente. Y yo también. Tengo algo que contarte. A María se le saltó el corazón. ¿Qué? Te contaré en casa. En persona. Andrés, me asustas. No tengas miedo, cariño. Todo va a estar bien. Pero María no estaba segura de eso. El día lo pasó en dudas. Limpiaba el apartamento, preparaba la cena,
Ensayaba en su mente la conversación con su marido. ¿Cómo debía comportarse? ¿Contar inmediatamente todo lo que sabía? ¿O esperar hasta que él mismo contara? A las 4 en punto encendió la aplicación por última vez. Se oían sonidos del aeropuerto, anuncios, ruido de multitud. «Papá, ¿de verdad vas a venir para Año Nuevo?», preguntaba Máximo. «Seguro, hijito. ¿Lo prometes?». «Te lo prometo». «¿Y puedo llamar a la tía María?». María se quedó inmóvil. «¿Para qué?», preguntó Andrés, y en su voz sonó tensión. «Quiero darle las gracias». «¿Por qué?». «Por no enojarse porque tú te reúnes conmigo». Pausa. Larga, dolorosa pausa. «Máximo, la tía María. Ella no sabe que nos reunimos». «¿Por qué?». «Es difícil de explicar». «¿Y cuándo lo va a saber?». «Pronto, hijito». «Muy pronto». «¿Y no se va a enojar?». «Espero que no». «¿Y si se enoja?». «Entonces le vamos a pedir que nos perdone». María apagó la aplicación. Entonces Andrés realmente iba a contar la verdad. La pregunta era solo cómo reaccionaría ella. A las 5 en punto sonó el timbre. María abrió y vio a su marido. Se veía tenso. En las manos tenía un ramo de flores y una caja de bombones. «Hola, cariño», dijo y la abrazó. María se apretó contra él y sintió el aroma familiar de su colonia. ¿Cómo había extrañado estos abrazos? Pero ahora incluso en ellos se sentía alguna falsedad. «¿Cómo estás?», preguntó. «Normal». «El viaje fue exitoso». Mentira. Incluso ahora, cuando iba a contar la verdad, aún mentía. «¿Está lista la cena?». «Sí, tu guiso de verduras favorito y pollo con patatas». «Excelente». «Solo me voy a duchar». Andrés se fue al baño, y María se quedó en la cocina, tratando de serenarse. Ahora él le contaría todo. Y ella tendría que decidir qué hacer después. La cena transcurrió en atmósfera tensa. Andrés contaba sobre las supuestas negociaciones, María asentía y hacía preguntas, pero ambos sentían que algo no estaba bien entre ellos. María dijo finalmente a Andrés cuando tomaban té. «Necesito contarte algo». «Sí, es complicado y serio. Pero tienes derecho a saber». María dejó la taza y miró a su marido. Estaba pálido, las manos le temblaban ligeramente. «Te escucho». «No estuve de viaje de negocios». «¿Y dónde estuviste?». «En San Sebastián». Con Máximo y Soledad». María fingió sorpresa. «¿Con quién?». «Máximo es mi hijo. Y Soledad es mi primera esposa». «Pero dijiste que no habían tenido hijos». Mentí. Andrés bajó la cabeza. «Te he mentido durante 3 años». «¿Por qué?». «Porque tenía miedo de perderte. Tenía miedo de que no me aceptaras con un hijo». María se levantó y se acercó a la ventana. Necesitaba tiempo para serenarse. «¿Cuántos años tiene?». 8. «¿Y entiende que tú y Soledad se divorciaron?». «Sí. Hace 4 años. Pero ella no se fue a Alemania como te dije. Vive en Toledo, trabaja como maestra». «¿Y te reúnes con tu hijo?». «Sí. Los fines de semana y en vacaciones. O sea, todas esas urgencias de trabajo, retrasos en el trabajo». Iba a ver a Máximo. María se volvió hacia su marido. En sus ojos había lágrimas. 3 años de mentiras, Andrés. 3 años me mentiste cada día. Quería contarte. Muchas veces quise. Pero cuanto más tiempo callaba, más difícil era empezar. Y luego la telaraña de mentiras me atrapaba cada vez más fuerte y no sabía cómo salir de ella. ¿Y qué cambió ahora, Máximo? Él quiere conocerte. Pregunta sobre la tía María que vive con papá. María sintió cómo se le llenaron los ojos de lágrimas. ¿Él sabe de mí? Sí. Pero no sabe que tú no sabes de él. Dios mío. María se dejó caer en el sofá. Andrés se le acercó, pero ella se apartó. «No me toques. María, por favor. Necesito tiempo. Necesito pensar». «Entiendo. Esto es tan terrible y doloroso». «Entiendo. ¿Por qué precisamente ahora?». «¿Por qué decidiste contar precisamente ahora?». Andrés se sentó en el sillón de enfrente y se pasó las manos por la cara.
Porque Soledad propuso. Propuso que Máximo viva a veces con nosotros. Ella considera que él necesita contacto constante con su padre. ¿Y tú qué piensas? Creo que tiene razón. Máximo crece sin padre. Me ve una vez a la semana, y eso es poco. ¿Y quieres que se mude con nosotros? No que se mude. Solo. Que pase más tiempo con nosotros. Tal vez venga los fines de semana. O en vacaciones. María guardó silencio, asimilando lo escuchado. María, di algo. ¿Y qué debo decir? Lo miró. ¿Qué te perdono 3 años de mentiras? ¿Qué estoy preparada para aceptar en nuestra familia a un niño de cuya existencia me enteré recién ahora? No espero que perdones todo inmediatamente. Pero tal vez nos des una oportunidad. A mí y a Máximo. María se levantó y se acercó otra vez a la ventana. En la calle se encendían las farolas, comenzaba la tarde de un día otoñal normal. Y su vida en unas horas se había volteado patas arriba. Cuéntame de él, dijo sin volverse. ¿De Máximo? Sí, él. Es un niño sorprendente. Inteligente, bueno, curioso. Le gusta leer, dibujar, jugar fútbol. Se parece mucho a mí de niño. ¿Y de carácter? Tranquilo, equilibrado. Pero a veces es terco. Como yo, Andrés trató de sonreír. No lo hagas, dijo fríamente María. No trates de conmoverme. Perdón. ¿Y Soledad? ¿Qué clase de persona es? Andrés se quedó callado, buscando las palabras. Buena madre. Pero nosotros. Nos casamos muy jóvenes. Éramos jóvenes, no entendíamos qué era el amor verdadero. ¿Y ahora entiendes? Sí. Gracias a ti. No me adules, dijo bruscamente María. Sé que ella aún te ama. Andrés se sobresaltó. ¿De dónde lo sabes? María se volvió. Ahora le tocaba confesarse a ella. Porque lo escuché todo. ¿Qué significa que lo escuchaste? En tu bolsa había una grabadora. Escuché todas sus conversaciones. La cara de Andrés se puso pálida del shock. ¿Tú? ¿Me espiaste? Sí. ¿Y sabes qué? Me alegro de haberlo hecho. Porque de otra manera habría seguido viviendo en el mundo inventado por ti, María. Escuché cómo ella trató de seducirte. Escuché cómo te negaste. Como Máximo preguntaba cuándo conocería a la tía María. Andrés bajó la cabeza. Dios mío, ¿qué he hecho? Exactamente. ¿Qué has hecho? Quería protegerlos. A ti y a él. ¿De qué proteger? A ti del dolor. A él de la decepción, si no lo hubieras aceptado. ¿Y me preguntaste si quería que me protegieran? No. ¿Y le preguntaste a él si quería vivir en la ignorancia de que papá tiene una nueva familia? No. Entonces, ¿a quién protegías realmente, Andrés? Él levantó hacia ella ojos llenos de lágrimas. A mí mismo. Me protegí a mí mismo. Porque tenía miedo de perderte. Bingo. Por fin la verdad. María sintió un extraño alivio. ¿Y qué ahora? No sé. Dímelo tú. María se sentó en el sofá, pero a una distancia prudente de su marido. No puedo tomar una decisión ahora mismo. Necesito tiempo. ¿Cuánto tiempo? No sé. Tal vez días. Tal vez semanas. ¿Y mientras tanto? Mientras tanto vas a dormir en el sofá. Está bien. Y nada de intentos de convencerme o conmoverme. Entendido. Y una condición más. ¿Cuál? Quiero conocer a Máximo. Andrés la miró sorprendido. ¿En serio? ¿En serio? Si voy a tomar una decisión sobre nuestro matrimonio, debo saber de qué se trata. ¿Y Soledad? ¿Qué pasa con Soledad? Ella también tendría que estar presente. Que esté presente. No le tengo miedo. Está bien. Yo. Hablaré con ellos. ¿Cuándo? El fin de semana. Podemos ir a verlos a Toledo. No, dijo resueltamente María. Que vengan aquí. Esta es mi casa, y quiero sentirme segura. Entendido. Me pondré de acuerdo. Se quedaron sentados un rato más en silencio, y luego María se levantó. Me voy a dormir. Te haré la cama en el sofá. María. ¿Qué? Te amo.
A pesar de todo, se dijo suavemente. Escuché cómo se lo decías a Soledad. Y se fue al dormitorio, dejando a su marido solo con sus pensamientos. Los siguientes 3 días pasaron en una atmósfera extraña. Andrés y María vivían en el mismo apartamento como vecinos, cortésmente, con cuidado, evitando conversaciones innecesarias. Por las mañanas desayunaban en silencio, por las noches cenaban discutiendo solo cuestiones cotidianas. Andrés dormía en el sofá, trabajaba hasta tarde y evidentemente se sentía culpable. María iba al trabajo, pero no había concentración, los pensamientos constantemente volvían al encuentro que se acercaba. El jueves por la noche Andrés informó. Hablé con Soledad. Vienen el sábado por la mañana y se van por la noche. Bien. Máximo está muy nervioso. Quiere causarte una buena impresión. ¿Y Soledad? Soledad. Ella aceptó, pero también está nerviosa. Entiendo. María, tal vez valdría la pena reunirse primero en algún lugar neutral. ¿En una cafetería o en el parque? No. En casa. Si Máximo realmente quiere ser parte de nuestra familia, debe ver dónde vive su padre. Está bien. El viernes María se tomó el día libre y lo dedicó todo a prepararse para el encuentro. Limpió el apartamento, compró comida, horneó una tarta. No porque quisiera impresionar, sino porque no podía quedarse quieta. Por la noche, cuando Andrés volvió del trabajo, ella estaba sentada en la cocina. Mañana estarán aquí a las 11 de la mañana, dijo él. Estoy preparada. María, quiero que sepas. Decidas lo que decidas, lo respetaré. Incluso si digo que no puedo aceptar a Máximo. Incluso entonces. ¿Y qué pasará con él entonces? Me reuniré con él como antes. Los fines de semana, fiestas. ¿Y con nosotros? Andrés se quedó callado. No sé. Sinceramente, no sé. María asintió. Al menos ahora era honesto. ¿Y si digo que estoy dispuesta a intentarlo? Entonces trataremos de convertirnos en familia. Lentamente, con cuidado, pero lo intentaremos. ¿Y Soledad? Soledad es la madre de Máximo. Siempre será parte de su vida. Y por tanto, de nuestra vida, si elegimos este camino. Entiendo. El sábado por la mañana María se despertó temprano, aunque la noche anterior no había podido dormirse durante mucho tiempo. Se duchó, se puso un vestido sencillo. Quería verse como una mujer normal, no como una rival o amenaza. Andrés también estaba evidentemente nervioso. Se cambió 3 veces antes de decidirse por vaqueros y camisa. ¿Estás preparada? Preguntó a las 10 de la mañana. Preparada. Recuerda, Máximo es un niño normal de 8 años. Puede ser tímido o, al contrario, demasiado activo. Recuerdo que son los niños, Andrés. Perdón. Solo estoy nervioso. A las 11 sonó el timbre. María respiró profundo y fue a abrir. En el umbral estaba una mujer de unos 33 años, esbelta, rubia, con rasgos correctos. Junto a ella, un niño muy parecido a Andrés, los mismos ojos grises, el mismo color de cabello. Hola, dijo la mujer. Soy Soledad. María respondió. Pasen, por favor. Máximo se escondió detrás de su madre y con curiosidad examinaba a María. Hola, Máximo dijo suavemente. Soy la tía María. Hola, respondió tímidamente el niño. Pasaron a la sala. Andrés abrazó a su hijo, saludó a Soledad con reserva pero no con frialdad. Siéntense, por favor, propuso María. ¿Té, café? Té, si se puede, dijo Soledad. ¿Y a mí me puede dar jugo? Preguntó tímidamente Máximo. Por supuesto. ¿De manzana te parece bien? Sí, gracias. María se fue a la cocina a preparar el té y en la sala se instaló un silencio incómodo. Cuando volvió con la bandeja, Máximo estaba examinando los libros del estante. ¿Te gusta leer? Preguntó María. Sí, asintió el niño. ¿Y ustedes tienen muchos libros? Muchos. ¿Quieres mirar? ¿Puedo? Por supuesto. Máximo se acercó al estante de libros y María le mostró varios libros que podrían interesarle. El niño resultó ser realmente inteligente y leído para su edad.
¿Y usted trabaja? Preguntó Soledad. Sí, soy diseñadora de interiores. Interesante. ¿Y? Soledad se trabó. Perdón, no sé de qué hablar con usted. Es comprensible, dijo María. La situación es difícil para todos. Tía María de repente se dirigió a ella Máximo. Y papá dice que a usted le gustan los niños. ¿Es verdad? Es verdad. ¿Y tiene hijos? No. ¿Y quiere? María miró a Andrés, luego a Soledad, luego otra vez al niño. Quiero. ¿Y me puede querer a mí? La pregunta sonó tan simple y sincera que a María se le cortó la respiración. Creo que sí, respondió honestamente. Y yo ya la quiero un poquito, dijo Máximo. Porque papá dice que usted es buena. María sintió cómo se le acercaban las lágrimas a los ojos. Gracias, Máximo. ¿Y puedo enseñarle mi dibujo? Dibujé nuestra familia. Por supuesto, enséñamelo. Máximo sacó de su mochila una hoja de papel y se la entregó a María. En el dibujo estaban representadas 4 figuritas, un hombre, 2 mujeres y un niño. Todos se tomaban de las manos y sonreían. Este es papá, explicó Máximo. Esta es mamá. Este soy yo. Y esta es usted. Muy lindo dibujo, dijo María, conteniendo a duras penas las lágrimas. ¿Se lo puede quedar? Gracias. Lo voy a colgar en el refrigerador. Soledad miraba esta escena con dolor en los ojos, pero trataba de sonreír. El día pasó sorprendentemente fácil. Máximo resultó ser un niño maravilloso, educado, inteligente, con buen sentido del humor. Le contó a María sobre la escuela, sobre los amigos, sobre sus aficiones. Le mostró trucos de magia que había aprendido, recitó poemas de memoria. Soledad gradualmente se relajó e incluso se unió a la conversación. Contó sobre su trabajo como maestra, sobre cómo criaba a su hijo. María vio que era una buena madre, amorosa y cuidadosa. Durante el almuerzo Máximo preguntó, ¿puedo venir a visitarlos? Si la tía María no está en contra, dijo Soledad. ¿Y usted estará en contra? Preguntó el niño, mirando a María. No respondió. No estaré en contra. ¡Hurra! Máximo saltó en la silla. Entonces ahora tengo 2 casas. Máximo, no grites en la mesa, le hizo suavemente la observación su madre. Perdón, el niño sonrió a María. Solo estoy muy contento. Por la noche, cuando Soledad y Máximo se preparaban para irse, el niño abrazó a María. Gracias por no echarme, dijo. Nunca te echaría, respondió María. ¿Y cuándo vengo otra vez? Cuando quieras. ¿Y el próximo fin de semana se puede? María miró a Andrés, luego a Soledad. Se puede, dijo. Cuando los invitados se fueron, María y Andrés se quedaron solos. Guardaron silencio durante mucho tiempo, cada uno sumido en sus pensamientos. ¿Y bien? Preguntó finalmente Andrés. Es un niño maravilloso. Sí, lo es. Y realmente necesita un padre. Sí. Y Soledad. Es una buena madre. Así es. Pero aún no puedo perdonarte la mentira. Andrés asintió. Entiendo. Sin embargo, continuó María, estoy dispuesta a intentarlo. ¿Qué exactamente? Convertirnos en familia. Lentamente, gradualmente, pero intentarlo. Andrés la miró con esperanza. ¿En serio? En serio. Pero con una condición. ¿Cuál? Nunca más me mientas. Sobre nada. Ni siquiera sobre pequeñeces. Te lo prometo. Y otra condición más. Escucho. Máximo y yo debemos construir la relación a nuestro ritmo. Sin presión, sin forzar los eventos. Por supuesto. Y la tercera condición. Sí. Vuelves a nuestro dormitorio solo cuando yo esté preparada. Entendido. ¿Y cuándo estarás preparada? María pensó. Aún no lo sé. Pero no hoy. Está bien. Volvieron a guardar silencio. María, ¿y por qué aceptaste? Preguntó Andrés. ¿Honestamente? Honestamente. Porque escuché cómo rechazaste a Soledad. Cómo dijiste que me amabas. Y porque vi qué hijo tan maravilloso tienes. ¿Y algo más? Y también porque entendí, el amor no es solo sentimientos. También es elección. Responsabilidad. Y elijo nuestra familia.
Andrés se levantó y se le acercó. ¿Puedo abrazarte? Puedes. Pero solo como amigo. Él la abrazó con cuidado y María se permitió relajarse en sus brazos. Gracias, susurró. ¿Por qué? Por darnos una oportunidad. No agradezcas antes de tiempo, dijo María. Nos espera mucho trabajo. Lo sé. Pero estoy preparado. Ya veremos. Al día siguiente, domingo, lo pasaron discutiendo cuestiones prácticas. ¿Con qué frecuencia vendría Máximo? ¿Dónde dormiría? ¿Cómo explicar la situación a los padres de María? Máximo puede venir cada fin de semana, propuso María. Y en vacaciones, como se pongan de acuerdo. ¿Y en verano? En verano podemos ir todos juntos a la casa de campo. Mis padres tienen una casa en el pueblo. ¿Y Soledad? ¿Qué pasa con Soledad? ¿Puede venir a veces también? María se quedó pensativa. En las fiestas grandes, sí se puede. Cumpleaños de Máximo, Año Nuevo. Pero no a menudo. Entendido. Y otra cosa, dijo María. No voy a reemplazarle a la madre. Él tiene madre, y yo respeto eso. ¿Y qué serás? Simplemente la tía María. La mujer que vive con su papá y que va a ser su amiga. Andrés sonrió. Me parece que eso es suficiente. El lunes por la mañana, cuando Andrés se preparaba para ir al trabajo, María dijo: Esta noche puedes volver a nuestro dormitorio. ¿En serio? En serio. Pero eso no significa que todo sea como antes. Entiendo. Necesitamos tiempo para volver a aprender a confiar el uno en el otro. ¿Cuánto tiempo? No lo sé. Está bien. Tengo tiempo. Por la noche, acostada en la cama junto a su marido, cada uno en su mitad, María pensaba en lo extrañamente que a veces se desarrolla la vida. Hace una semana era una esposa feliz que no sabía que su marido tenía secretos. Hoy era la madrastra de un niño de 8 años y la esposa de un hombre que aún tenía que ganarse su perdón. Pero qué cosa tan extraña, por primera vez en muchos días sentía paz. No felicidad, no alegría, sino paz. Como si hubiera encontrado su lugar en el mundo. María la llamó suavemente Andrés. Sí, gracias. Ya te dije, no agradezcas antes de tiempo. Igual, gracias. María sonrió en la oscuridad. Buenas noches, Andrés. Buenas noches. El siguiente fin de semana Máximo vino otra vez. Ahora ya sin su madre, en tren, como un adulto, con él iba una conocida de Soledad que aceptó cuidarlo en el camino a su ciudad. María lo recibió en la estación y el niño se lanzó a sus brazos como si fuera familia. Tía María. La extrañé tanto. Y yo te extrañé, admitió, abrazándolo. Pasaron 2 días maravillosos. Fueron al zoológico, se montaron en las atracciones, hornearon galletas juntos. Máximo contaba sobre la escuela y María sobre su trabajo. Andrés los miraba y entendía que su familia realmente estaba tomando nuevas formas. El domingo por la noche, cuando el niño ya dormía en el sofá de la sala, habían decidido que por ahora dormiría allí, y luego, posiblemente, acondicionarían la oficina como cuarto infantil. María y Andrés se sentaron en la cocina y conversaron. ¿Crees que lo lograremos?, preguntó Andrés. No lo sé, respondió honestamente María. Pero quiero que lo logremos. Y yo quiero. Entonces lo intentaremos. Ella extendió la mano y él la estrechó con cuidado. La próxima vez iremos a casa de mis padres, dijo María. Máximo debe conocer al abuelo y la abuela. ¿Y no estarán en contra? Mis padres aman a los niños. Lo aceptarán. ¿Y cómo les explicarás la situación? Diré la verdad. Que tienes un hijo, que nos vamos a convertir en familia, y que necesitan acostumbrarse a la idea de tener un nieto. Andrés sonrió. ¿Realmente tendrán un nieto? Sí. Y creo que estarán felices. Esa noche María durmió tranquila por primera vez en 2 semanas. Y por la mañana, despidiendo a Máximo en el tren, escuchó de él. Tía María, ¿puedo venir seguido? Por supuesto que puedes. Y puedo. ¿Puedo considerarla mi segunda mamá? María se puso en cuclillas junto al niño en el banco. Máximo, tú tienes mamá. Una mamá buena, amorosa. No quiero reemplazarla. ¿Y se puede que tenga 2 mamás? Una que me dio a luz y otra que también me quiere.
María lo abrazó. Se puede, susurró. Por supuesto que se puede. Y en ese momento entendió que realmente había llegado a amar a este niño. No porque fuera el hijo de Andrés, sino porque era él, un niño sorprendente, bueno, inteligente, que necesitaba amor y estaba dispuesto a amar a cambio. El tren se acercó, y Máximo besó a María en la mejilla. Hasta la vista, mamá María, dijo, y corrió hacia el vagón donde lo esperaba esa misma conocida de Soledad que había aceptado acompañarlo a casa después del fin de semana. María lo siguió con la mirada y lloró. Pero eran lágrimas no de dolor, sino de felicidad. Una felicidad extraña, complicada, pero real. Esa noche, cuando estaban acostados en la cama con Andrés, ella dijo: «Ya lo amo». ¿A Máximo? Sí, lo sé. Y él te ama. Y a ti también te amo. A pesar de todo. Andrés se volvió hacia ella. ¿En serio? En serio. Pero la confianza aún hay que restaurarla. Me esforzaré. Lo sé. María, sí. ¿Puedo besarte? Ella pensó, y luego asintió. Puedes. Fue un beso cuidadoso, tierno. No apasionado, sino reconciliador. La promesa de empezar todo de nuevo. Nunca más te voy a mentir, susurró Andrés. ¿Lo prometes? Te lo prometo. Entonces tenemos una oportunidad. 3 meses después, en las vacaciones de Año Nuevo, toda su nueva gran familia se fue a la casa de campo de los padres de María. Máximo, Andrés, María, y por un par de días vino también Soledad, habían decidido que el niño debía ver que los adultos podían comunicarse civilizadamente. Los padres de María realmente llegaron a amar al nieto e incluso se hicieron amigos de Soledad. Máximo esquiaba con el abuelo, hacía empanadillas con la abuela, construía una fortaleza de nieve con Andrés y María. En la noche de Año Nuevo, cuando el niño ya dormía, los adultos se sentaron junto a la chimenea y conversaron. «¿Saben?», dijo Soledad, «una vez soñé con que Andrés y yo volviéramos a estar juntos. Pero ahora entiendo que era un sueño equivocado». «¿Por qué?», preguntó María. «Porque Máximo es feliz. Realmente feliz. Tiene papá, las tiene a ustedes, y me tiene a mí. Tiene una familia completa, simplemente se ve diferente a la de todos». «¿Y tú eres feliz?», preguntó Andrés. Sí, sonrió Soledad. «Porque mi hijo es feliz. Y para una madre no hay nada más importante. Y porque entendí, el amor no siempre significa posesión. A veces el amor es saber perdonar y dejar ir». «Palabras sabias», dijo la madre de María, Isabel. «La vida enseñó», suspiró Soledad. «Por cierto, María, quería agradecerle». «¿Por qué?». «Por aceptar a Máximo. Por darle la oportunidad de vivir una vida plena. Y por no tratar de excluirme de ella». «Máximo las ama», dijo simplemente María. «¿Cómo podría privarlo de su madre?». «Muchas podrían. Yo no soy muchas». Soledad asintió y miró a Andrés. «Hiciste la elección correcta». «Lo sé», respondió él, mirando a María. Esa noche, acostados en la cama de la casa de campo, María y Andrés hablaron del futuro. «¿Y qué será de nosotros después?», preguntó ella. «Después vivimos. Criamos a Máximo. Tal vez tengamos más hijos. ¿Quieres eso?». «Mucho». «¿Y tú?». «También mucho». «Entonces lo intentaremos. Cuando estemos preparados». «¿Y cuándo estaremos preparados?». «Cuando digas que estás preparada». María se volvió hacia su marido. «¿Y si digo que estoy preparada ahora?». «¿Ahora?». «Bueno, no ahora mismo. Pero pronto». Andrés la abrazó. «Entonces pronto Máximo tendrá un hermanito o hermanita. ¿Él estará contento?». «Creo que sí. Hace tiempo que pide que le consigamos un hermano». «¿A ti?». «¿Conseguir?». Se rió María. «Bueno, sí. Aún no entiende muy bien de biología». Se rieron, y María pensó que hacía mucho que no se reía tan sinceramente. «María, sí, soy feliz. Y yo soy feliz. A pesar de todas las complicaciones, precisamente gracias a ellas. Si todo hubiera sido simple, no habríamos valorado lo que tenemos». «Mujer sabia. Aprendo de la vida». La mañana del 1 de enero Máximo se despertó antes que todos y despertó a María. «Mamá María»,
levántate. Empezó el año nuevo. Buenos días, dijo somnolienta María. ¿Puedo hacer el desayuno para todos? Puedes. Pero cuidado con la estufa. Sé hacerlo. Mamá me enseñó. El niño se fue corriendo a la cocina y María se quedó acostada escuchando los sonidos de la cocina. Andrés se despertó del ruido. ¿Máximo está cocinando?, preguntó. Ajá. Espero que no se queme la casa. No se va a quemar. Es cuidadoso. Se levantaron y fueron a la cocina. Máximo freía huevos, muy concentrado y serio. Miren, qué yemas tan lindas, y ninguna se derramó. Les mostró la sartén. Muy lindas, estuvo de acuerdo María. Y esta es para mamá María. Y esta para papá. Y esta para la abuela Isabel. Servía las porciones en los platos como un adulto dueño de casa. María lo miraba y pensaba en cómo había cambiado su vida en medio año. Medio año atrás era una mujer que ni siquiera sabía de la existencia de este niño. Y ahora él la llamaba mamá y le preparaba desayuno en la mañana de Año Nuevo. ¿En qué piensas ahora?, preguntó Andrés. En lo extrañamente que está organizada la vida. ¿En buen sentido o malo? En bueno. Definitivamente en bueno. Se unieron al desayuno todos los habitantes de la casa. Los padres de María, Soledad, que había pernoctado en el cuarto de huéspedes. Una familia grande, amistosa, un poco extraña, pero feliz. Vamos a pedir deseos para el año nuevo, propuso el abuelo. Yo ya pedí, dijo Máximo. ¿Cuál?, preguntó la abuela. Que mamá María me dé un hermanito o hermanita. María se atragantó con el té y Andrés le dio palmaditas en la espalda. Máximo, dijo Soledad, no es muy educado expresar esos deseos. ¿Por qué? Es un buen deseo. Es bueno, estuvo de acuerdo María cuando finalmente pudo respirar. Muy bueno. ¿Entonces se va a cumplir?, preguntó con esperanza el niño. Tal vez, sonrió María. ¡Hurra! Máximo saltó en la silla. Todos se rieron, y María pensó que esta era la mejor mañana de Año Nuevo de su vida. Un año después, en el siguiente Año Nuevo, en esa misma mesa se reunió ya otra familia. A ellos se unió el pequeño Alejandro, que tenía solo 2 meses, y el nuevo hombre de Soledad, Diego, psicólogo escolar, persona buena y comprensiva. Máximo estaba feliz de convertirse en hermano mayor y se relacionaba con el bebé con cuidado conmovedor. Mamá María, ¿puedo darle la mamadera a Alejandro?, preguntaba cada día. Aún es muy pequeño, cariño. Pero puedes ayudarme a bañarlo. Y cuando crezca, ¿le voy a enseñar a jugar fútbol? Seguro que le vas a enseñar. Soledad y Diego se casaron en otoño, y ahora Máximo tenía 2 casas, 2 familias, muchas personas que lo amaban. No se sentía privado o sobrante, al contrario, entendía que era especial, porque tenía más amor que la mayoría de los niños. ¿Sabes?, le dijo Soledad a María cuando se quedaron solas en la cocina, pensaba que el divorcio siempre era una tragedia. Resultó que a veces es un nuevo comienzo. Para todos, estuvo de acuerdo María. Sí, para todos. Máximo obtuvo una familia completa, yo encontré el amor verdadero, Andrés se volvió feliz. ¿Y tú? Y yo obtuve todo lo que soñaba. Familia, hijos, amor. Incluso a pesar de que todo comenzó con engaño, tal vez precisamente por eso. Pasamos por una prueba y resistimos. Soledad asintió. Ustedes con Andrés están hechos el uno para el otro. Ahora estoy segura de eso. Por la noche, cuando los niños dormían y los invitados se habían ido, María y Andrés se sentaron junto a la chimenea. ¿Sabes, Andrés? Creo que si entonces me hubieras dicho inmediatamente que tienes un hijo, yo lo habría aceptado como algo dado. Y así tuve que hacer una elección consciente. Y esta elección me cambió. ¿En qué sentido? Me hizo más fuerte. Más sabia. Me enseñó a valorar lo que tengo. Andrés la abrazó. Nunca más te voy a mentir. Lo sé. ¿De dónde tanta seguridad? Porque ahora no tienes por qué mentir. No tenemos secretos. Y no lo sabrá. Espero, sonrió María. Miró las fotografías en la chimenea, sus fotos de boda, fotos con Máximo, las primeras fotos del bebé. La historia de su familia en rostros. Andrés la besó, y en ese beso estaba todo,
amor, gratitud, esperanza en el futuro. Y en algún lugar arriba dormían sus hijos. 2 niños que ni siquiera sospechaban por qué pruebas habían pasado sus padres para darles una infancia feliz. Y María sabía que esto era solo el comienzo de su historia. Por delante había años llenos de alegrías y dificultades, descubrimientos y decepciones. Pero pasarían por todo esto juntos, una familia grande, amistosa, un poco inusual, pero muy feliz. Esa misma familia que una vez dibujó un máximo de 8 años en una hoja de papel, 4 figuritas tomándose de las manos. Papá, mamá, hijo y esa mujer que aceptó convertirse en segunda mamá. Y realmente se tomaban de las manos. Fuerte y para siempre.